prácticamente sin nada. Lo único que contamos con la ropa que logramos sacar, algunos enseres de la casa, pero de casa, vivienda, no tenemos nada. El río se llevó totalmente todo, no solamente esa vivienda, sino donde mis dos hermanos vivían, un parte de la pizzería donde día a día laborábamos. Todos quedamos con los brazos cruzados. Habemos 8 familias en esa escuela donde solamente hay 6 salones habilitados, hay niños, personas de tercera edad, por lo menos en mi caso yo sufro de asma. Y una tragedia grande, quedamos sin casa prácticamente, sin nada, quedamos en la calle, entonces pues queremos la ayuda de todos. Varias familias del sector viven de la agricultura. Algunas cosechas fueron afectadas, pero algunos están preocupados porque ahora no podrán sacarlas a la venta, aunque le dan gracias a Dios porque nadie perdió la vida. Luis Quintero, agricultor. Que es el acceso para sacar la agricultura, las cuestiones de papas, zanahorias, que ya están en producción y estamos pensando porque no sabemos cómo vamos a hacer para sacarlas. No hay acceso, no hay puente, no hay nada. Aparte de eso, todas las vías principal de la zona de todo el municipio Rangel, Santo Marquina. El paso por el páramo ha sido restringido. Funcionarios de Protección Civil y de la Fuerza Armada Nacional están desplegados en toda la zona y han comenzado con los trabajos para restablecer el paso, aunque los daños en la vialidad son bastante severos. Desde Mérida, Jade Delgado, Unión Radio. Bueno, de hecho, el rector de la Universidad de los Andes, Mario Bonucci, informó que este centro de estudios habilitó espacios para recibir donaciones para los damnificados por las lluvias en Mérida, uno de los estados afectados. Ayer justamente hacíamos reporte también desde Trujillo y desde Barinas, pero ya en línea está ahí esperando para pues comunicar además información de interés para todos y dentro de justamente la solidaridad que siempre se manifiesta en tiempos y en momentos como este, la afectación en la región andina, principalmente por fuertes precipitaciones. El rector va a compartir datos importantes para colaborar en este momento de necesidad en medio de la emergencia. Rector, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Gladys. Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a toda tu audiencia desde Mérida, los Andes venezolanos, en estos momentos de crisis. Así es, muy bien, rector. como lo ha expresado Jade Delgado y como ustedes han informado, bueno, tenemos una situación de calamidad básicamente por el desastre producido por la crecida del río Chama, el río Santo Domingo, algunas otras quebradas. Tenemos graves daños en vivienda, en predios, en potreros donde hay digamos en espacios donde hay agricultura, donde hay una producción de alimentos, pues, ¿no? De víveres. La vialidad bastante comprometida, tanto para el norte del estado Mérida, hacia Trujillo y hacia Barinas, con una afectación grave en la zona de Apartadero, Mucuchíe, Cacute, pero además, pero ya están trabajando en habilitar vías, ¿no? La comunicación primero, ¿no? Sí, Urgente, porque quedaron sí. totalmente incomunicados, rector, pero adicional, son zonas muy rurales, ¿no? Bueno, uno se pregunta cuánto tiempo puede pasar. Gracias a Dios que no hay pérdida de vida. Sí tenemos el reporte en Trujillo de un desaparecido, pero en general, pues para la magnitud del impacto de estas fuertes lluvias, podemos hablar hoy de que el daño es material y que eso se recupera. Pero ¿en cuánto tiempo se estima y qué ayuda necesitan, rector? Te comento, Gladys, que yo creo que hay que aprender de las cosas que están ocurriendo. Yo tengo como 52 años viviendo en Mérida y es primera vez que puedo apreciar incomunicación de Mérida prácticamente total. O sea, quedaba una vía, vía La Zulita, una vía secundaria por Jají, que iba a tener a San Juan de Lagunilla, pero eso revela la importancia estratégica que tiene para los merideños, para la ciudad de Mérida, de nuestro aeropuerto. Por fortuna, en tiempo récord ya abrieron una trocha, o sea, hicieron una especie de trocha hacia el Vigía, que nos comunica con el sur del país y por donde entra el combustible, entra alimento. Y bueno, ahora el drama, como tú mismo lo planteas, es que nuestro páramo merideño es una zona
gran productora de hortalizas, ganadería, queso. Entonces, bueno, esa zona se va a ver bastante afectada pero siento que hay trabajos que se están haciendo con urgencia, pero lo más importante es que estamos sintiendo una gran solidaridad de los merideños, de los andinos, en beneficio de nuestros habitantes del páramo. En la Universidad de los Andes, nosotros decidimos suspender evaluaciones a lo largo de toda esta semana. Seguramente se va a mantener por la próxima semana, como tanto Mérida, Táchira, Trujillo, nuestras sedes, en nuestras sedes hay profesores, empleados, obreros y estudiantes que viven en zonas cercanas. En el caso de Mérida, tenemos personas que viven en Tabay, pero en este momento estamos no incomunicados con Tabay, pero la comunicación es a través de un espacio que abrieron, una trocha, como llamamos nosotros, donde el paso mayormente es a pie y a riesgo. Pero hacia abajo, hacia Las González, hacia el Vigía, teníamos un problema grave porque también tenemos mucha gente que vive en San Juan de Lagunilla, Los Higuerones y en esta zona. Vale decir, Mérida es muy pequeña para quienes la conocen y saben que hay mucha gente que vive en los alrededores, y por eso que la segunda medida que toma el Consejo Universitario, que este personal, tanto profesores, empleados, obreros, estudiantes, que estén en espacios donde puede haber riesgo o espacios donde no hay transporte hasta las sedes de las facultades o dependencias centrales, se queden en su casa. Para ello no va a haber, digamos, control de asistencia del personal. El Consejo Universitario se declara en situación en sesión permanente, continuamos evaluando, hacemos un llamado muy cordial a toda la comunidad, porque cuando se compromete la vialidad de acceso a la ciudad, obviamente que es posible que haya problemas de abastecimiento de combustible, de alimento, se cayeron muchos postes, es posible que haya problemas de electricidad, y por eso es que estamos haciendo un llamado al uso racional tanto del combustible, de la electricidad, del agua, del mismo internet, porque cuando se cae un poste que, digamos, te quedas sin electricidad, te puedes quedar sin los routers, sin las antenas. Rector, y para terminar, por favor, si puede compartir la información con relación a las donaciones, qué es lo que se está necesitando en este momento, y a propósito de los centros de acopio que se han instalado en la universidad. Sí, en la Universidad de los Andes iniciamos con 2 centros de acopio, uno en el rectorado y en la coordinación del rectorado y otro en la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Pero además tenemos centros de acopio en facultades como Ciencias Económicas y Sociales, tenemos acopio en la Facultad de Ciencias, en Medicina, pero además tenemos centros de acopio en el Colegio de Médicos, una gran colaboración que se ha brindado, y estamos llamando a toda la comunidad. Hay varios centros de acopio, tenemos muchos, casi todas las instituciones y dependencias se han volcado, y son centros de acopio donde se le estamos pidiendo a la gente lo que se pide en estas situaciones: agua mineral, estamos solicitando medicamentos más usuales, estamos solicitando elementos que tú necesitas para el día a día, alimentos, que digamos enlatados, cosas de estas, porque hay zonas que quedaron aisladas y de alguna manera hay que llevarle estos suministros. Nuestro cuerpo de bomberos hoy ya inició la primera entrega de estos recursos recogidos en los centros de acopios en la Universidad de los Andes, hasta donde puedan llegar con el vehículo, y de allí en adelante hasta donde puedan llegar en moto, y de allí en adelante hasta donde puedan llegar a pie. Caminando. Claro, pero rector, y para terminar también importante, porque lo están escuchando en buena parte del país. Entonces, ¿cómo se está logrando centralizar? ¿Cómo se está logrando enviar desde otras partes, de otros estados, a estos centros de acopio? ¿Qué recursos, qué vías están utilizando? Yo sugiero, yo no estoy, digamos, formando parte de esta logística, pero yo sugiero que acudan a los centros de acopio que están organizando todas las instituciones en todos los estados del país. Estos centros de acopio seguramente van a llegar a Infraden, o sea, a un instituto que tiene que ver con el manejo de desastres, digamos que son expertos en el área,
y saben cómo hacer llegar todos estos insumos a las zonas afectadas. Bien. Así que, pero Gracias. nada, le pido a toda la comunidad del país, este es el momento que nuestros campesinos, nuestros productores del campo, Ujú. nuestra gente que vive no solo en Mérida, Táchira, Trujillo, necesita la solidaridad de todos los Sí. venezolanos. Gracias, rector. Gracias por haber estado estos minutos con nosotros y para compartir esta información. Por supuesto, muy, muy importante. Mario Bonucci Rossini, rector de la Universidad de los Andes, y bueno, a ver cómo nos articulamos todos para apoyar. Muchísimas gracias, Gladys. Gracias a usted. Tenemos, de hecho, ya también conectado a Celso Fantinel como presidente de FEDEAGRO para justamente revisar los efectos, ¿no? En este caso, por ejemplo, una zona tan importante como mencionaba el rector, pues es un sector, además de producción para todo el país y en general con las lluvias, con la temporada, pues qué tanto se está afectando el sector del campo. Bienvenido y buenas tardes, señor Fantinel. ¿Cómo estás, Gladys? Mis palabras de solidaridad a todos los que han perdido sus casas y algunos cultivos, todos los productores de Mérida, parte de Trujillo y también a las zonas abajo en Barinas, las zonas ganaderas también han sufrido. Uh-huh. Mira, Sí, Gladys, para ponernos en contexto, hay daños de verdad que seguramente hoy ni mañana lo sabremos, sobre todo lo que está a orilla de quebradas y ríos, cultivos, ¿sabes? Todo el que visita Mérida sabe cómo es la topografía, ¿no? Y sabemos que van a haber pérdida de cultivos, pero en ningún momento vamos a crear ningún desabastecimiento, que es lo importante, el mensaje para los grandes centros de consumo, que son las ciudades. Ya un buen contingente de hortalizas habían salido sábado, domingo, lunes, ¿no? Por la manera de distribución que tenemos, porque el otro contingente ya se estaba preparando para salir miércoles, jueves y viernes a otros estados, y entonces van a haber retrasos de horas, tal vez de un día, pero bueno, van a llegar. Ahora, el estilo que tienen los ferieros, los gochitos allá del Táchira, tal vez donde ellos se han vuelto como un supermercado a cielo abierto, ellos tal vez tengan alguna dificultad en tener toda la línea, la gama de hortalizas que le gusta al consumidor, pero van a estar presentes, vas a ver, tal vez con alguna falla, pero vamos a seguir ofreciéndole alimento a todos los venezolanos. Bueno, de hecho, usted recordaba también en medio de esta situación de emergencia que se presenta en los estados andinos y sobre todo en Mérida, que 70% de las hortalizas que se consumen en el país son justamente cultivadas en Táchira, en Mérida y en Trujillo. 70%. Ahora, Es correcto. esta temporada de lluvias, por lo que entiendo, ¿no? Recién, digamos, está comenzando, ¿cierto? ¿Cómo nos vamos a preparar para lo que viene? Porque además ahorita el clima está tan cambiante, ¿no? Y cada vez más los cambios son más bruscos, más fuertes y dejan más consecuencias en general en el planeta. Que ¿cómo nos preparamos en Venezuela? Con las lluvias particularmente que nos afectan. Sabes que la fortaleza de los Andes, ¿verdad? Son las montañas y sus pendientes, ¿no? Sí. Porque en lo que es zonas bajas, como los llanos, nosotros solo sembramos hortalizas, digamos, ya en verano, ¿no? Cuando hay ausencia de lluvia. Y la fortaleza de ellos, justamente la pendiente, pero bueno, el exceso, Gladys, hace daño. Ves como el cambio climático, cómo ha estado lloviendo mucho hacia el occidente del país. Fíjate que en el tema del maíz tenemos afectado el granero de Venezuela, ¿no? Ahí seguramente no se van a cumplir las metas de siembra de maíz, porque lo que son los meses de abril, mayo, han estado 3 o 4 veces por encima de lo normal, algo nunca visto en esa zona. Entonces el cambio climático está instalado en Venezuela. Ahora, con nuestras montañas, Gladys, hablar de preservar, reforestarla, porque la sedimentación es lo que ha hecho daño en estos últimos 30 años, donde ya los cauces de los ríos no son los que eran hace 30 años, los muros ya no son muros, ya tienes el agua a nivel del muro, del límite del muro. Entonces, bueno, a nivel de infraestructura hay mucho por trabajar, pero ahora lo importante, esas familias, esos productores que también se quedaron sin casa, cómo lo van a ayudar, cómo va el Ministerio de Agricultura, desde el mismo Ejecutivo, cómo van a orientarle unos recursos para que esos productores vuelvan a sembrar, porque sabes que es malo y difícil recuperar un productor que no pueda sembrar, no perderlo, no nos gusta. Entonces, bueno, pedirle al Ejecutivo y estoy seguro que los gobernadores
sobre todo de Mérida y Trujillo, que de sus ingresos dependen de la agricultura y la ganadería, van a estar presentes y van a llevarle ayudas, no solo de enseres, sino luego tal vez de insumos, para que vuelvan a sembrar y sigan en su actividad común. A pesar de la tragedia, el ser humano se repone y sabemos del temple, ¿no?, que tienen esos hombres allá, porque cultivar en esas montañas, en esas pendientes, yo que he ido, Gladys, y he estado acompañándolos a ellos, y yo que siembro en llano, en Sur de Aragua, y cuando te montas y ves una pendiente de 60 grados, tú dices, Dios mío, cómo hacen estos hombres y mujeres para cultivar. Son unos grandes héroes, de verdad. Y de ahí también tengo que interrumpir porque ya nos tenemos que ir, pero agradecido con no solamente la información que ha compartido, sino también esas palabras finales. Celso Fantinel es presidente de FEDEAGRO y además hablaba de los andinos. Bueno, de ahí han salido muchos liderazgos maravillosos también. Conocemos ese temple en el resto del país. Vamos a hacer una pausa, en breve regresaremos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.